Hola, ¿cómo están? Los saluda Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver uno de los videos más importantes que he hecho aquí en mi canal de YouTube, porque les voy a explicar los tips más importantes o los key points más importantes a tener en cuenta cuando diagnosticamos, probamos cualquier circuito integrado de electrónica. Estos principios básicos que les voy a dar en este video, que no es un video corto, vamos a poderlos utilizar en cualquier tipo de circuito integrado para diagnosticar, ya sea un circuito digital, un circuito integrado analógico o incluso cualquier circuito integrado amplificador de audio. Vamos a ir en detalles técnicos con este circuito integrado de prueba. Voy a darle los 5 tips más importantes a tener en cuenta cuando validamos o verificamos el funcionamiento de cualquier tipo de circuito integrado. Vamos a ir en detalles técnicos, no solamente de la fuente de alimentación, los voltajes que debemos tener en cuenta, sino también los pines en función al datasheet. Así que este video no se lo pueden perder desde el principio hasta el fin, porque hay mucha información técnica que tienen que tener en cuenta cuando diagnosticamos cualquier circuito integrado. Empecemos entonces. PCBWay es la empresa china más importante, fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Puedes mandar a realizar tus circuitos impresos aquí en PCBWay. 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 de 2 capas a un grosor de 1.6 milímetros por tan solo $5. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica aquí en PCBWay. Pues bien, vamos a empezar este interesante video, muy importante para todos los amantes de la electrónica, porque les voy a explicar los key points o los puntos más importantes a tener en cuenta cuando realizamos el diagnóstico, la validación o poder probar cualquier circuito integrado. Todos los conceptos que vamos a aplicar y aprender en este video los van a poder obviamente aplicar para cualquier circuito integrado, no solamente un circuito integrado de electrónica digital, sino también cualquier tipo de circuito de electrónica analógica o incluso los circuitos integrados de los amplificadores de audio. Así que hay que tener en cuenta los key points más importantes que se aplican a todos los conceptos de la electrónica que les voy a explicar en este video. Vuelvo a repetir, siempre les he dicho, para mí el tiempo no es importante. Yo puedo hacer un video pequeño o un video largo. Para mí lo más importante es que ustedes puedan entender los conceptos sin importar el tiempo. Si necesitas aprender, quédate en este canal y aprenderás todo lo que desees conocer gracias a los conocimientos que les puedo brindar sin importarnos el tiempo. Ok, vamos a empezar el video conociendo qué tipo de circuito integrado para este video vamos a probar. Para ello vamos a hacer uso de este viejo conocido, el circuito integrado CD4017, el cual lo hemos analizado incluso paso a paso en otros videos. Voy a dejar en la descripción de este video un enlace para que puedan acceder a al datasheet y a cómo validar sus parámetros en las configuraciones debidas según la hoja de datos. Conociendo bastante ya de este circuito integrado, un punto importante a tener en cuenta es que tenemos que conocer obviamente el circuito integrado. Si no conocemos el circuito integrado, si no sabemos sus características técnicas, si no sabemos su voltaje de trabajo, si no conocemos tampoco ni siquiera de qué se trata el circuito integrado, pues bien, estamos de más. No vamos a poderlo validar, no vamos a poderlo probar, no vamos a poderlo diagnosticar. Tenemos que conocer al menos la función que cumple este circuito integrado y, lo más importante, algunos parámetros que les voy a indicar en este video. Como punto importante, el primer punto importante que vamos a tener en cuenta para poder realizar la validación y comprobar un circuito integrado es el sentido de la observación. Cuando hablamos de electrónica, estamos hablando de un punto importante a tener en cuenta en las reparaciones, que es la observación. Si no sabemos observar claramente un circuito integrado, o analizar un proyecto teniendo en cuenta su datasheet, su diagrama esquemático, no vamos a poder obtener nada. El punto muy importante es la observación, y la observación es el tema visual, y no solamente visual, sino hacer uso de otros sentidos que tenemos como seres humanos. El primer punto importante es la observación, es decir, si tenemos un circuito integrado, ya sea que esté soldado en una placa o externamente como este, el primer punto importante a tener en cuenta es la observación a través de una inspección visual. Es decir, tenemos que validar que el circuito integrado se encuentre en óptimas condiciones físicamente, de manera visual, como lo estamos viendo en estos momentos. Incluso podemos hacer uso de nuestro sentido del olfato, podemos oler los pines o la parte posterior de abajo del circuito integrado o la parte superior para poder determinar si el olor que está emanando a quemado del dispositivo
nos puede indicar que algo no anda bien en este circuito integrado. El primer punto importante no solamente es la observación a tener en cuenta de manera visual, validar que el circuito integrado no esté dañado, que no presente, en este caso, rajaduras sobre la superficie plana de este Dual Inline Package de 16 pines. No solamente ello, sino que también no presente quemaduras ni huela a quemado. Otro punto importante a tener en cuenta dentro de esta sección es el sentido del tacto. Si yo encuentro que a la hora que el circuito integrado está trabajando y está trabajando mal, quiero saber si está bien y toco el circuito integrado, la superficie, y rápidamente no me permite mantener el dedo puesto. ¿Por qué? Porque calienta demasiado. Es un indicador que no anda bien, que la temperatura de trabajo ha sido superada y que este circuito integrado o está cruzado o tiene algún componente interno dañado. Recuerden que todo circuito integrado internamente tiene miles de transistores, incluso otros componentes pasivos y activos como bobinas, condensadores, internamente resistencias o incluso otros circuitos integrados incorporados, la lógica interna del circuito integrado que puede hacer de que internamente algo se dañe, se cruce y produzca estos síntomas. Así que el primer punto importante es la observación, que tiene que ver con la inspección visual, la inspección olfativa y la validación táctil si es que el circuito integrado, estando trabajando, recalienta demasiado. Ese es el primer punto importante. Otro punto importante, el segundo punto importante a tener en cuenta es identificar los pines de alimentación. Tenemos que conocer sí o sí cuáles son los pines de alimentación, es decir, estamos hablando de si se trata de un circuito integrado de tecnología TTL, en electrónica digital, tenemos que conocer cuál es BCC y cuál es BDD, o en este caso, cuál es la alimentación, el punto más positivo, cuál es tierra y cuál es el voltaje de BSS o ground, o tierra para el tema de los circuitos integrados CMOS. Es decir, si es TTL, tenemos que conocer cuál es el pin que corresponde a la alimentación de BCC, cuál es el pin que corresponde a tierra. Otro punto importante, si es tecnología CMOS, cuál es el pin que corresponde al más positivo, en este caso al BDD, o al más negativo al BSS. Otro punto importante dentro de estas características es conocer el voltaje de trabajo del circuito integrado. Es importante conocer el datasheet, como les decía al inicio. Si yo no conozco al menos la función básica del circuito integrado, no voy a poder diagnosticar. Y no solamente ello, conocer las características de trabajo y funcionamiento, que solamente lo conocemos en el datasheet. Ya hemos visto varios videos en mi canal en donde les explico cómo leer un datasheet. Incluso en el último video hablamos de este circuito integrado, justamente el CD4017, que vamos a usar como modelo base para el diagnóstico y comprobar su funcionamiento en este video. ¿Ok? Entonces, el segundo punto importante es identificar los pines de alimentación, ya sea BSC, BDD, ground o BSS, y más importante aún, conocer el voltaje de trabajo de alimentación. Entonces, para ello, vamos a mostrarles para este circuito integrado el voltaje de trabajo es para el CD4017, según el datasheet que estamos dejando ahí en la descripción al lado derecho. Tenemos que el voltaje de trabajo es entre 3 y 18 voltios y los pines de alimentación es el pin 8 y el pin 16. Algo importante tener en cuenta, y que no nos vaya, es que tenemos que identificar los pines. ¿Cuál es el pin número 1 y cuál es el pin número 2 del circuito integrado? Para ello, todo circuito integrado Dual Inline Package, como este por ejemplo, tiene 16 pines para este caso. Y yo, ¿cómo identifico el pin número 1? Es aquel que está cerca a la muesca. Acá tenemos una pequeña media luna, una pequeña muesca, que es un indicador, que es el pin, que es la parte del circuito integrado en la cual el pin número 1 es el pin de la izquierda, muy cerca a la muesca, no hacia arriba, sino el pin que se encuentra en la parte inferior, cerca a la muesca. Eso es importante tener en cuenta porque es un indicador. El pin que está cerca a la muesca en la parte inferior es un indicador que es el pin número 1, es decir, el pin número 1 vendría a ser este señor, 1, 2, 3, 4. Para el caso de este circuito integrado, según el datasheet, el pin de BCC es el pin 16 o BDD, y el pin de tierra o BSS, porque es un circuito integrado de tecnología CMOS, es el pin número 8. Entonces, una vez que yo identifico los pines según el datasheet,
yo incluso podría medir los voltajes de alimentación, que lo vamos a ver luego en la siguiente sección de video. Entonces el segundo punto importante es identificar los pines de alimentación VCC y VDD, ground y BSS, y no solamente ello, conocer el voltaje de trabajo. Para este caso, para el CD4017, específicamente según el datasheet, soporta entre 3 y 18 voltios. Obviamente, si yo utilizo un voltaje superior al voltaje de alimentación, o lo quemo realmente o varío sus impedancias internas y voy a hacer que el circuito integrado trabaje de manera incorrecta. El tercer punto importante a tener en cuenta en la comprobación de todo circuito integrado es realizar las mediciones de continuidad. Conociendo el datasheet, yo puedo llegar a la conclusión si el circuito integrado está en buenas condiciones o no. Para ello voy a hacer uso de mi pequeño protoboard acá a la izquierda. Esta parte no lo vamos a tener en cuenta, simplemente es parte de otro proyecto. Vamos a conectar en el protoboard nuestro circuito integrado sin la alimentación, no está alimentado, y vamos a hacer uso de nuestro famoso multímetro digital, que ya lo hemos visto mucho en mi canal. Pueden usar cualquier otro multímetro, un multímetro digital o un multímetro analógico, y la continuidad es un punto importante a tener en cuenta. Para ello voy a realizar las mediciones de continuidad y explicarle paso a paso cómo medir un circuito integrado, sus pines, y cómo determinar si está bien, está en buen estado o no. Si el circuito integrado está fuera de la placa, como en este caso no está en una placa, yo lo voy a medir de preferencia sobre un protoboard para tener una mejor comodidad en el uso de las puntas. Así que si el circuito integrado está fuera de la placa, debemos medir continuidad entre sus pines de alimentación. ¿Y cómo mido continuidad entre los pines de alimentación? Utilizo mi multímetro digital o analógico y me voy a la sección de continuidad ohmios. Para este multímetro, ahí es continuidad. Cuando junto las puntas me da un bip de 0, de manera tal de que yo puedo medir la continuidad de los pines. Y un punto importante a tener en cuenta cuando medimos continuidad en un circuito integrado es validar que no debe existir nunca continuidad entre los pines de alimentación, es decir, para este caso entre BDD o BCC y BSS o tierra. Es decir, nunca debe haber continuidad entre el pin de 16, número 16, y el pin número 8. Vamos a validar en estos momentos. Continuidad no debe existir independientemente del color de las puntas, porque continuidad no debe existir nunca acá. Continuidad no debe sonar el bip, ni menos debe haber continuidad ni un valor de resistencia de preferencia. Esto es un indicador de que hasta cierto punto al menos los pines de alimentación del circuito integrado están en óptimas condiciones. Si sonara así, estoy en un 99.9% que el circuito integrado está dañado. Este es un valor importante a tener en cuenta. Otro valor importante a tener en cuenta es que debemos medir la continuidad entre los pines de BCC, tierra y el resto de pines. Para ello voy a tomar como referencia este circuito integrado, como les dije, el CD4017, y según las especificaciones este es un contador década de contador Johnson de 5 etapas, como lo hemos visto en el video anterior, en unos videos que hice, como lo dije, y yo ya conozco los pines. Importante es conocer los pines y qué función cumplen. Este circuito integrado, por ejemplo, tiene varias salidas, y obviamente esas salidas no deben estar en uno lógico, o en todo caso, no solamente ellos, sino no deben tener una cierta continuidad con respecto a los pines de fuente y tierra. Para ello voy a hacer uso del multímetro en la posición de continuidad y voy a medir poniendo la punta negativa del multímetro o la punta positiva en el pin de tierra, que es el número 8, y comenzar a medir pin por pin, y no debería haber tampoco continuidad. Esto es relativo hasta cierto punto, porque vas a encontrarte con algunos circuitos integrados que tienen tierras comunes, y podemos tener un circuito integrado que tiene 2 o 3 tierras o pines de tierra, y obviamente va a marcar continuidad. Para eso es importante, como vuelvo a repetir, conocer el datasheet. Si no conocemos el datasheet y la función de cada pin, obviamente vamos a cometer errores, y como estamos viendo, no existe continuidad, y tampoco existe continuidad entre BCC y tierra. Si yo hago lo mismo, teniendo en cuenta el pin común de BCC, igual yo tampoco voy a medir continuidad con ninguna de los pines del circuito integrado. Estamos midiendo las salidas, acá estamos la tierra, y de igual manera sucede cuando mido en la parte superior. Como ven, no existe continuidad con ninguno de los pines. Hasta cierto punto puedo indicar, conocer que este circuito integrado
entre comillas, está en buen estado. Es muy importante no solamente medir la continuidad entre BCC y tierra, sino también medir la continuidad del punto, en este caso, de cada uno de los pines con respecto de fuente o tierra con respecto al resto de pines. Es importante tener en cuenta, salvo algunas excepciones, no debería medir continuidad. Es un valor importante a tener en cuenta esta información. Ahora, otro tema importante es que podemos medir la continuidad entre BCC y el resto de pines, pero ninguno de ellos debe medir por debajo de los 60 ohmios. Si yo tengo un pin que me marca entre BCC o tierra y el pin por debajo de 60 ohmios, este es un indicador de que ese pin probablemente esté a tierra, esté dañado, y podría hacer un factor de que esté en corto ese pin, ya sea una entrada o salida del circuito integrado. Así que hay que tener mucho cuidado en estos casos cuando realizamos este tipo de mediciones. ¿Ok? Otro punto, el cuarto punto importante cuando realizamos una comprobación es ya con los voltajes de alimentación. Y cuando vayamos a los voltajes de alimentación, ya no vamos a usar la continuidad, sino vamos a usar obviamente el voltaje de alimentación. Y para ello voy a conectar la alimentación al circuito integrado a través del pin D16, que es la alimentación de BCC. En este caso es BDD porque es un CMOS. Y voy a conectarlo con una alimentación de 5 voltios para ver cómo se comporta el circuito integrado cuando lo alimentamos a 5 voltios o de 3 a 18 voltios. Para este caso voy a alimentarlo con un voltaje de 5 voltios. Entonces hay un punto importante, el cuarto punto importante es realizar mediciones de voltaje. Yo ya sé a través del datasheet que este circuito integrado trabaja con voltajes de 3 a 18 voltios. Yo puedo alimentarlo entre 3 y 18 voltios. Si mi fuente de alimentación es 5 voltios, yo tengo que comprobar que el voltaje de alimentación entre BDD y BSS, al ser un CMOS, este circuito integrado, debe ser al menos los 5 voltios. Si yo a la hora que mido el voltaje, cuando externamente la fuente debe marcar 5 voltios, pero cuando yo mido el voltaje sobre los pines de alimentación, debo tener al menos los 5 voltios. No puedo tener 4 voltios, no puedo tener 3 voltios o 1 voltio. Voltaje de 3 voltios, 2 voltios o por debajo del valor nominal de los 5 voltios es un indicador que el circuito integrado está en cortocircuito, está sobrecalentando, está produciendo un consumo excesivo de corriente, y no solamente ello, está haciendo que el voltaje, como decimos, los electrónicos se comience a chupar, se comience a absorber. Y ya no son 5 voltios de alimentación, sino el voltaje va a ser un voltaje superior. Para ello es lo que vamos a validar en estos momentos rápidamente. No quiero hacer esta parte del video, que es importante, no lo que es muy grande, porque la siguiente sección es la parte más grande cuando analicemos un microcontrolador ampliamente conocido aquí en mi canal de YouTube. Entonces vamos rápidamente midiendo el voltaje, lo ponemos el multímetro en la sección de voltajes o voltios y vamos a medir en este caso el voltaje de alimentación, y me está marcando efectivamente 4.8 voltios, que está dentro del promedio porque es entre 5 y 4.5 voltios, 4.7 voltios. Me está marcando el voltaje de alimentación y el circuito integrado está trabajando, entre comillas, bien. Estoy validando que el voltaje no me está produciendo, no se está absorbiendo, no se está, digamos, bajando el voltaje nominal. Eso es muy importante, el voltaje de alimentación entre BCC y tierra. Otro punto importante a tener en cuenta es medir los voltajes sobre los pines respecto a tierra. Sabemos que el común es la tierra, entonces tenemos que conocer los voltajes de alimentación de cada uno de los pines, y para ello obviamente tenemos que conocer el circuito integrado. Si no conocemos el circuito integrado, no podemos diagnosticarlo. Vuelvo a repetir, tenemos que conocer cómo funciona, cuáles son los pines de control, cuáles son los pines de salida, cuáles son los pines de entrada, si es un circuito integrado amplificador, cuál es el pin por el cual ingresa la señal, cuál es el pin de salida que va al preamplificador o al amplificador, o en este caso al parlante de salida. En fin, toda esa información es necesaria conocerla, si no, no vamos a poder diagnosticar absolutamente nada y menos probar. En este caso se trata del CD4017, vuelvo a repetir, y necesitamos conocer al menos las entradas y en este caso las salidas y los pines de control. Sabemos que en este caso el pin S0 es el pin 3, el pin S1 es el pin 1, y al ser un circuito integrado de control, como lo hemos dicho, en donde la secuencia de las salidas va cambiando con cada flanco de subida, cuando yo lo conecto, como en este caso, vamos a apagarlo, yo lo conecto, yo debo medir un voltaje
por defecto, según el funcionamiento que ya lo conocemos, este circuito integrado tiene que tener un 1 lógico o 5 voltios. El 1 lógico vendría a ser los 5 voltios de alimentación que van a caer en la salida 3. Debe estar en 1 lógico, y el pin de acarreo, que vendría a ser el cuarto de la parte superior de acá, debe estar también en 1 lógico. El resto de pines debe estar en un 0 lógico. ¿Por qué? Porque cuando se inicializa este pin, la salida de ese 0 va a 1 lógico, al igual que el pin de acarreo o el carry out, que ya lo hemos visto en otro video. Por eso es importante conocer. Conociendo el funcionamiento y sabiendo el datasheet y los valores de voltaje, yo puedo diagnosticar debidamente el circuito integrado. Si no, no lo voy a poder hacer, obviamente. Justamente es parte de lo que les he explicado y que les estoy enseñando en este video. Entonces, rápidamente yo voy a validar esos dos voltajes, y el resto de pin debe estar en 0 lógico, es decir, a 0 voltios. Si yo voy al pin 1 del circuito integrado, quiero mostrarle algo aquí. Por ejemplo, si yo voy al pin 1 del circuito integrado, este vendría a ser la salida 5, según la imagen, es 0 voltios, estamos viendo multímetros 0 voltios. El pin 2 es la salida 1, también debe estar en 0 voltios. Y aquí viene el pin 3 del circuito integrado, que vendría a ser la salida S0, que debería estar en 1 lógico, es decir, a 5 voltios. Y efectivamente vemos que hay 4.83830, que es el voltaje de alimentación, lo que les decía. El resto de salidas deben estar en 0 lógico, como lo estamos viendo. Esto estoy validando que los voltajes de trabajo y de funcionamiento son los correctos. Acá lo mismo, excepto el de acarreo, que es este otro de acá, que debería estar en 1 lógico. Como lo están viendo, ahí estamos viendo el acarreo, está en 1 lógico, y el resto de pines son pines de control que sí podrían estar teniendo en cuenta algunos valores variantes, ¿no? Los pines de control, como el de reset o el de reloj, y finalmente el pin de alimentación, que es los 5 voltios. Como ven, estamos validando el comportamiento del funcionamiento como tal, y estoy completamente seguro que este circuito integrado está en buenas condiciones. ¿Y qué sucede si a este circuito integrado lo dañamos, como vamos a ver luego en la siguiente sección de video? Ahora sí, vayamos al quinto punto, que es un punto importante. ¿Qué sucede si el circuito integrado no está soldado, si no está sobre un socket o un zócalo? Vamos a quitar la alimentación. Muchas veces estos circuitos integrados están sobre un zócalo, en este caso un socket de 16 pines. Muchas veces, cuando la placa del circuito impreso se encuentra, en este caso, en un lugar donde existe mucha humedad, por ejemplo en las playas o en las zonas cerca al mar, muchas veces entra el moho, la suciedad, el polvo, y se forman unas placas verdes sobre los pines, produciendo el falso contacto. Y obviamente el circuito integrado, al ser digital, o incluso los circuitos integrados analógicos, van a trabajar de una manera no tan óptima, porque no va a haber contacto directo por el moho o la suciedad o la tierra que se almacena sobre los pines, y obviamente no hace contacto sobre el zócalo de vídeo. Para solucionar eso, vuelvo a repetir, la observación visual es importante, y hay que validar que los pines estén limpios, como ahora. Y si encontramos algún pin que está sucio o verde con moho, lo importante aquí es limpiarlo primero con una pequeña navaja, limpiar cada uno de los pines debidamente, y luego limpiarlo con alcohol isopropílico para dejarlo limpio y reluciente. Luego colocarlo directamente sobre el zócalo. De esta manera vamos a tener un contacto directo pero muy óptimo entre el pin y el zócalo, y obviamente con la placa del circuito impreso. Estos son los 5 puntos a tener en cuenta. Y ahora sí, algo importante: voy a deteriorar este circuito integrado, voy a quemarlo adrede, para que ustedes vean qué sucede cuando hay un sobrecalentamiento o un sobrevoltaje y hace que este circuito integrado se dañe. Vayamos a la siguiente sección de video para mostrarles eso. Voy a aplicar 30 voltios invertidos, vamos a ver qué pasa. Y escuchamos un clic. Prácticamente escuchamos un clic ahí, y es probable que se haya destruido ya el circuito integrado. Vamos a realizar las mediciones. Vamos a abrir 30 voltios inversos. Tenía un voltaje hasta cierto punto, digamos que
llegó a soportar hasta cierto voltaje. Vamos a ver ahora las mediciones. Y ahí ya podemos ver que la salida, la entrada, está dañada. Acá 66 ohmios, 65 ohmios, lo que les hablaba, y hay un cruce en la salida 5. Y el circuito integrado se dañó. Acá también hay otro cruce, 6.3 kilo ohmio. De manera invertida. La salida de S5 fue la que se dañó. Ahí logran ver aquí hay 65 ohmios, lo que les hablaba, un valor por debajo de 60-70 ohmios. La salida S5 está dañada y obviamente internamente ya se destruyó el circuito integrado, lo que les decía, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que sucede cuando el circuito integrado se daña, se recalienta o se aplica un voltaje inverso o se aplica un voltaje por encima del trabajo, el voltaje de trabajo convencional. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la siguiente sección de video ya con las pruebas más fehacientes para descartar un microcontrolador altamente conocido aquí en mi canal de YouTube. Continuamos entonces. Pues bien, en esta otra parte del video vamos a hacer el diagnóstico, el análisis y la determinación de cuál de estos dos Arduino Nanos está en buen estado y cuál está deteriorado o con problemas. Para ello vamos a usar obviamente estos dos dispositivos. Uno de ellos lo he marcado con plumón en la parte metálica del puerto USB y uno de ellos es el que está dañado y el otro está en buen estado. ¿Ok? Entonces, como parte de la prueba es primero vamos a ver y validar todo lo que hemos aprendido en la parte teórica y en las pruebas anteriores de este video. Vuelvo a repetir, a mí no me interesa el tiempo en los videos. Si tú quieres aprender, quédate y continuemos. Entonces lo más importante aquí es que puedas entender los conceptos teóricos que hemos desarrollado en la parte inicial de este video y ahora en esta práctica vamos a ponerlos, obviamente, valga la redundancia, en práctica. Para ello vamos a usar dos Arduinos, pueden ser Arduino Uno o Arduino Nano. Para este caso voy a usar Arduino Nano. Tengo uno y otro diametralmente opuestos y vamos a ver cuál de ellos está dañado y cuál de ellos está en buen estado. Para empezar, primero, la primera regla importante es retirar el dispositivo, o en este caso el Arduino Nano. Como sabrán, Arduino Nano o Arduino Uno es una placa que contiene un pequeño microcontrolador, en este caso el ATmega328, que es este pequeño circuito integrado microcontrolador, y una parte electrónica que va a gobernar el control en conjunto con el microcontrolador de los circuitos electrónicos o proyectos que podamos hacer. Esta placa es muy versátil, pero al mismo tiempo es muy sensible a cualquier sobrevoltaje que le podamos poner. Y obviamente una de las dos placas se me dañó y el día de hoy vamos a diagnosticar y determinar con lo que hemos aprendido cuál de ellas está dañada y cuál de ellas está en buen estado. Entonces, el primer punto importante de tener en cuenta es la parte visual, es decir, cómo saber si el dispositivo visualmente está dañado. Para ello hay que hacer una inspección. Vamos a hacer una inspección física de los dispositivos. Lo más importante aquí es que este pequeño microcontrolador, el ATmega328, no esté rajado, no esté roto o quemado, como le llamamos chisporroteado. No solamente el ATmega328, sino también sus componentes aledaños, como por ejemplo los pequeños diodos, que podemos ver diodos, 4 diodos LED, las resistencias y algunos otros componentes, como por ejemplo este pequeño cristal, que lo vemos en la parte superior. Aquí físicamente yo lo veo bien, no veo ningún cambio abrupto o rajadura. Vamos al otro dispositivo que está marcado, le damos la vuelta y podemos ver que tampoco físicamente no se suele apreciar alguna rajadura o algo. Físicamente ambos están bien. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Otro, podemos usar nuestro olfato para también oler la circuitería y poder determinar si existe algún olor a quemado. En este caso no lo voy a hacer obviamente. Ese es un primer punto importante a tener en cuenta. El segundo punto importante a tener en cuenta es
conocer el funcionamiento o el trabajo morfológico del dispositivo. Sabemos que esta es una pequeña tarjeta que va a permitir poder controlar varios dispositivos externos. Debemos conocer los voltajes de alimentación. Sabemos en la práctica y en los más de 100 videos que he hecho aquí en mi canal que Arduino Uno o Arduino Nano hace un uso del ATmega 328, el microcontrolador, y este dispositivo se alimenta desde 5 voltios que pueden ingresar por el puerto mini USB que podemos ver acá, que lo vamos a ver en estos momentos, y entregar 5 voltios aquí de alimentación. Si yo adiciono 5 voltios por acá, voy a medir 5 voltios por acá, y también me permite entregar 3.3 voltios que lo tenemos por este lado. Entonces, si yo sé que si introduzco 5 voltios por el puerto mini USB, por un puerto USB, voy a tener 5 voltios acá y 3.3 voltios acá. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque es algo que vamos a validar. De cajón es lo primero que vamos a determinar. Otro punto importante es conocer los pines de alimentación. Los pines de alimentación tenemos los 5 voltios, tierra, 5 voltios acá, tierra. Hay un pin de BIN, que es el pin por el cual podemos introducir más de 5 voltios. Arduino Nano y Arduino Uno puede trabajar hasta 15 voltios. Lo ideal, o 18 voltios, lo ideal es que nos entregue más de 12 voltios, y no lo podemos agregar ni por aquí ni por los 5 voltios, sino por la entrada BIN como voltaje de ingreso, ¿no? Máximo de preferencia 12 voltios, máximo 18, de preferencia 12 voltios aquí, y voy a tener siempre un voltaje de trabajo de 5 voltios. Entonces, todos esos voltajes los vamos a determinar. Otro punto importante es que la tierra, existen dos tierras, un pin de tierra acá y otro pin de tierra por acá. Hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Ok? Es lo mismo con este otro dispositivo porque ambos son Arduino Nano. Entonces, esto es lo primero que vamos a determinar físicamente, visualmente. No hay ningún daño, pero la siguiente parte es determinar y validar los voltajes. Y no solamente ello, validar qué voltajes me está entregando en los pines, tanto en las entradas analógicas como en los pines o puertos digitales, ya sea de entrada o salida en la parte superior. ¿Ok? Para ello vamos a usar en primera instancia nuestro cargador de celulares y vamos a adicionar los 5 voltios acá. Entonces, físicamente, visualmente, vamos a ver si está bien. Conectamos nuestro Arduino Nano a la izquierda y podemos ver que el LED de power se enciende. El Arduino Nano, en este caso, no tiene ningún código. Le he puesto, lo he formateado para que esté en cero, en blanco, y no hay ninguna salida activa. Por lo tanto, solamente me enciende el LED de power y no me enciende nada más. Este es un buen indicador que el dispositivo podríamos decir que va en buen camino, digamos que está bien. Entonces vamos primero a probar con nuestro multímetro a la derecha. Puede ser cualquier multímetro digital, incluso un multímetro analógico. Vamos a ponerlo en VCC, y para ello en nuestras puntas tenemos la punta negativa y la punta positiva. Le he puesto, para fines de no poder dañar, como están muy pegados los pines, unos pequeños alambres para poder medir. Vamos a poner este alambre en el pin de tierra. Si yo tengo 5 voltios acá, voy a validar en el pin de 5 voltios, hacer un pequeño zoom para poderlo ver mejor. En el pin de 5 voltios yo debería tener 5 voltios o 4.4, 4.7 voltios, ¿no? El pin de 5 voltios, tengo tierra, tengo aproximadamente 4.7 voltios. Aquí podemos ver que tenemos 4.7 voltios aquí, y podemos ver que en BIN deberíamos ver un voltaje muy parecido. 4.3 está bien, y en el voltaje de aquí debería haber 3.3 voltios o por ahí, muy cercano, y efectivamente me da 3.1 voltios, que puede ser más o menos la diferencia o el nivel de exactitud del multímetro, más o menos 3.2, 3.3 voltios, 3.1 voltios. Me está dando los valores de voltaje exactos. Con el pin de tierra debería darme 0 voltios. O sea, este pin de acá debería entregarme 0 voltios, y efectivamente me entrega 0 voltios. Y hasta ahí estoy validando los voltajes de trabajo de Arduino Nano que están correctos. Hasta ahí yo podría decir que la pequeña tarjeta de Arduino Nano está conforme. Podemos ver también, medir los voltajes
de los pines analógicos, que en este caso va a tender a variar desde 0.8 hasta 1.4, como vemos, porque son digamos, pines de entrada analógicos. Cada uno de ellos me va a medir casi muy parecido. Varía el voltaje. Si yo mido cualquier pin digital, me va a dar un valor parecido. Y podemos ver, como están observando, ahí para que lo puedan ver mejor, como están observando, que, digamos, entre comillas, el dispositivo está en buen estado. Ok, ahora sí vamos a validar los voltajes con el otro dispositivo de la derecha, que es el otro Arduino Nano. Vamos a retirar esto, dar la vuelta a la placa y vamos a validar los voltajes. Primero, físicamente hemos visto que es muy parecido. Vamos a apagar esto y vamos a conectar primero la alimentación por el puerto USB. Y de cajón nos damos cuenta que las 4 luces de los LEDs se encienden, y aquí podemos ver que hay algo raro, ¿no? Que hay algo que no está bien, hay algo que probablemente nos indique de que o exista un cortocircuito en algún componente o exista un cortocircuito en el microcontrolador, el ATmega 328, que es algo que vamos a determinar. ¿Ok? Ahí me están encendiendo todas las luces, debería solamente encenderme la luz de power. Y obviamente si yo le agrego un código acá y le agrego un código acá, este dispositivo, técnicamente hablando, me va a agregar el código. Podemos utilizar cualquier código de ejemplo de Arduino 1. Sin embargo, este otro dispositivo no me va a permitir agregar un código. Es más, no solamente no me va a permitir, simplemente no me va a poder ser reconocido por la computadora, por el puerto USB, y de ahí ya me está indicando algún problema técnico, algún problema físico con el dispositivo, que podría ser el microcontrolador o podría ser cualquier componente. El día de hoy les voy a explicar cómo determinar que este microcontrolador está dañado con una técnica que lo vamos a ver al final de este video, en la parte final de este video. Entonces ahí estoy suponiendo que todas las luces se encienden, la luz incluso de transmisión-recepción y la luz del incorporado LED, que es administrado por el pin 13, está encendida, y de ahí ya me está indicando que hay algún problema, hay algún error. Entonces primero vamos a validar, ya hemos visto eso, vamos a validar los voltajes. Conecto el pin de tierra en la posición correspondiente a tierra, en este caso es el segundo. Ahí lo pongo en voltios y enciendo la luz para poderlo ver. Voy a los 5 voltios y me está entregando 4.4 voltios, un poquito menos de lo que me entregaba el otro dispositivo, ¿no? El otro me daba 4.7 voltios, me está aquí entregando 4.4 voltios. Voy a Bin, me debe entregar un voltaje parecido, me está dando 4 voltios, me da por debajo del valor nominal, por ahí ya estoy viendo algo raro. Y si yo voy a los 3.3 voltios, vamos a medir los 3.3 voltios acá, no me entrega los 3.3 voltios, me está entregando 1.4 voltios, como están viendo en estos momentos. Entonces hasta ahí yo ya me estoy dando cuenta de que el dispositivo, bueno, la batería de mi multímetro está un poco baja, no me permite iluminar, y ahí me está indicando que el voltaje de 3.3 voltios que debería entregarme me está entregando 1.4 voltios. Entonces ya hay algo que está consumiendo el voltaje regulado de este dispositivo y no está en óptimas condiciones. No solamente ello, voy a medir las entradas analógicas, y las entradas analógicas me están entregando 4.4 voltios como si estuviesen en alto. Todas las entradas analógicas me entregan 4.4 voltios, y no solamente ello, cuando mido un puerto digital me doy con la sorpresa de que también me está midiendo 4.4 voltios. En otras palabras, hay algo que está cruzado en este dispositivo, hay algo que no está bien, y que en vez de entregarme un voltaje variante, como lo hemos visto con el dispositivo inicial que estaba bien, me está entregando un voltaje que no es el correcto. Entonces hasta ahí yo me estoy dando cuenta que este dispositivo no está en óptimas condiciones. Ahora vamos a hacer otra prueba, la prueba del multímetro en el sentido de continuidad. Para ello vamos a medir de cajón que no debería existir continuidad entre los pines de alimentación. Como les dije, ya hemos identificado los pines de alimentación, y yo con el multímetro en la modalidad de continuidad, ojo, no en la modalidad de diodos, de probar diodos. El tema de probar diodos no es bueno ponerlo para medir circuitos integrados, porque
estamos entregando la alimentación del multímetro y esa corriente está circulando por el circuito integrado que vamos a medir. Entonces no es bueno, ojo con el detalle, el tip, no es bueno probar en la sección de diodos, es decir, aquí no es bueno probar en esta sección de diodos cuando hacemos mediciones de circuitos integrados y cuando el circuito integrado no está conectado. Entonces hay que tener mucho cuidado acá con el detalle, si no podemos dañar incluso el circuito integrado que está siendo probado y que de repente está bien y nos podemos confundir. Entonces lo ideal es medirlo en la manera de continuidad, es decir, en la manera de continuidad, si yo junto las puntas me va a sonar y va a pasar de 0.L a 0 ohmios. Si existe algún cortocircuito, me debe marcar 0,0 o me debe marcar un valor entre 50 y 60 ohmios hacia abajo. Ya, si yo tengo esos valores, es un indicador que existe algún problema en el circuito integrado. Entonces vamos a medir primero la tierra, entre tierra y la alimentación, sin la alimentación entre tierra y VCC, en este caso los 5 voltios, no me debería marcar ningún ohmiaje, debe ser 0, entre 0 y tierra, entre tierra y 5 voltios, el pin de 5 voltios de la alimentación me debe marcar 0, como lo están viendo, mejor dicho, me debe marcarme abierto, no continuidad. Con Bin me debe marcar muy parecido, entre tierra y Bin me debe marcar muy parecido, entre tierra y 3.3 voltios es otro voltaje de alimentación que me entrega, no me debería marcar continuidad como lo están viendo en estos momentos. Con ninguna entrada analógica y digital tampoco me debería marcar como lo están viendo, estoy midiendo entre tierra y los pines analógicos de Arduino Nano, y sobre los pines digitales tampoco me debe marcar como lo están viendo en estos momentos. Como ven, es una manera rápida de determinar que este dispositivo esté en buen estado. Ahora vayamos al otro dispositivo y ver cómo se comporta este otro Arduino Nano, que ya sabemos que existe algo raro y debemos determinar si realmente está en mal estado. Para mí sí lo está, así que vamos a ver si existe un cruce en la fuente de alimentación que podría ser ocasionado por el regulador de voltaje, ojo con el detalle, y no solamente ello, podría ser ocasionado por el microcontrolador, que al parecer podría ser este caso. Entonces conectamos el cable negativo de la punta a tierra y vamos a medir la resistencia interna entre la alimentación, entre VCC y tierra, que en teoría no debería marcarme. Voy aquí, me voy a continuidad. Si está en corto debería estar 0, como lo están viendo ahí, o un valor inferior a 50, 56, 60 ohmios hacia abajo. Yo conecto a los 5 voltios y en este caso no me suena el bip del multímetro, pero me está dando un valor en ohmios de 53.26 ohmios, y esto es un indicador de que la alimentación interna del Arduino Nano existe un cortocircuito que podría ser el microcontrolador que está haciendo que ese voltaje incluso baje por debajo de su valor nominal. Entonces esto de acá no debería existir ni en un sentido ni en otro. Obviamente aquí no es necesario intercambiar las puntas porque estamos midiendo continuidad, y me está indicando que existe un cortocircuito en la alimentación de ese Arduino Nano. Podría ser algún componente o podría ser el microcontrolador. Eso lo vamos a ver al final para determinar cuál de ellos está dañado. Técnicamente hablando, existe ahí un voltaje bajo. Si yo me voy a Bin, me marca bien. Si yo voy a los 3.3 voltios, me marca bien. Y si yo voy a cualquiera de las salidas digitales, no me está marcando nada. Analógicas y digitales no me está marcando nada. Aquí en este caso sí me está marcando. Miren. O bueno, esa es tierra, la otra tierra, perdón. La otra tierra, obviamente, entre tierra y tierra me tiene que marcar el valor de la continuidad, como hemos visto en la parte anterior, y obviamente con los puertos digitales no debe marcar. Entonces existe un cortocircuito con la parte de la alimentación, en este caso entre VCC y tierra, que incluso está haciendo que el voltaje de los 3.3 voltios disminuya de su valor nominal. Hasta aquí esta parte, hasta aquí hemos determinado que existe un problema en este dispositivo. Este dispositivo justamente lo he marcado porque no está en buen estado, y ahora sí vayamos a la siguiente parte del video, en donde lo vamos a probar ya no con esta alimentación, sino con una fuente de alimentación externa. Vamos a poner la fuente de alimentación externa y vamos a determinar aquí, vamos a poner esto por acá,
Vamos a abrir la toma un poco para que se vea mejor. Creo que ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Okay, vamos a subirnos un poquito. Ahí, señores. Entonces, vamos ahora a alimentar con un voltaje de 5 voltios y también con un voltaje de 12 voltios para ver algunas consideraciones, ¿no? Algo importante tener en cuenta aquí es la sobrecarga de corriente. Es decir, yo quiero saber cuánta corriente, vamos a ponerlo primero con el que está bien, sabemos que el que está marcado es el que está dañado. Voy a entender primero cuánta corriente me consume este señor y cuánta me consume este otro. De ahí me voy a dar cuenta de cajón también, si yo tengo dos dispositivos, que uno de ellos está sobre consumiendo más cantidad de corriente porque existe un cruce. Y para esto justamente es esta fuente de alimentación que incluso ya lo hemos visto en mi canal en otros videos. Voy a poner una fuente de alimentación, en este caso voy a encenderla, voy a conectar la alimentación de esta fuente, vamos a conectarla, ahí lo estamos conectando, y voy a encender la fuente de alimentación y voy a configurarla para 5 voltios, que creo que ya está en 5 voltios, ahí ya está en 5 voltios, voy a apagarla en 5 voltios. Y la alimentación, en vez de conectarla por el puerto micro USB, ahora la vamos a conectar con estos cocodrilos, igual haciendo referencia a que vamos a conectarlo a la entrada de los 5 voltios y ver el comportamiento y el consumo. A la entrada de los 5 voltios, el negativo es tierra, el positivo, la entrada de 5 voltios, aquí, y quiero ver el consumo. Vamos a encender la alimentación, 5 voltios, encendemos, y estoy viendo una alimentación de 5 voltios con un consumo de 19 miliamperios o 0.019 amperios con una cantidad en watts de menos de 0.1 watts. Existe menos de 0.1 watts a 5 voltios. Si yo quiero alimentarlo con 12 voltios, lo que va a hacer Arduino es reducir el voltaje y mantener el voltaje de alimentación externo a los 5 voltios. Entonces lo que vamos a hacer, en estos momentos vamos a conectar nuestro multímetro a los 5 voltios y ver qué voltaje me está entregando de alimentación. Entonces 5 voltios también acá, bueno, me está entregando 4.7 voltios y los 3.3 voltios me debe entregar acá y me está entregando aproximadamente 3.1 voltios. Como ven, hasta ahí vamos bien y tengo un consumo aproximado de 0.1 watts. Recuerden que la potencia es el producto del voltaje y la corriente. Multiplicando estos dos valores me da el consumo en watts y la cantidad de corriente que en estos momentos, digamos, no en stand-by, sino ya está trabajando Arduino Nano, me está consumiendo aproximadamente 0.020 amperios o digamos 20 miliamperios. ¿Qué sucede si yo este voltaje de 5 voltios, vamos a apagarlo, lo voy a cambiar y lo voy a introducir por Bin, ¿no? Que entre por Bin, y si es Bin, yo voy a aumentar el voltaje de la salida a 12 voltios. Recuerden que si yo entrego 12 voltios por Bin, debo medir igual los 5 voltios y los 3.3 voltios al otro lado. Vamos a ver el consumo, vamos a encender, y a 12 voltios la corriente de consumo sigue siendo la misma, pero al aumentar el voltaje tiene que calentar más y me va a entregar una cantidad en watts de 0.24 vatios, ¿no? A 5 voltios me entrega 0.1 watts y a 12 voltios me entrega 0.24 watts. Pero la corriente de consumo sigue siendo la misma. Ojo con el detalle, 0.020 amperios o 20 miliamperios aproximadamente. ¿Y qué sucede con el otro dispositivo? Vamos a apagarlo. ¿Qué sucede con el otro dispositivo? Si conectamos el otro dispositivo y quiero ver el consumo, ¿cuánto realmente consume? El consumo tiene que ser mayor a 20 miliamperios, porque estamos hablando de que está cruzado, ¿no? Es otra forma de conocer que el dispositivo está en mal estado. Voy a conectar la tierra acá, el voltaje de Bin acá, y la alimentación. Enciendo, y ya no estamos hablando de
0.2 watts, estamos hablando de 2.64 watts de consumo, y ya no estamos hablando de una corriente, ojo con el detalle, de 19 miliamperios, sino de 217 miliamperios. Como logran ver, hay un mayor cantidad de consumo en este dispositivo, y ese también es un indicador de que existe un cortocircuito, un excesivo consumo en este dispositivo, que está haciendo obviamente que consuma más cantidad en watts y mayor cantidad de corriente. No estamos hablando de 19 amperios, sino de más de 200 miliamperios. 19 miliamperios, sino más de 200 miliamperios del consumo de este dispositivo con respecto a otros. Al ser ambos iguales, este señor debería consumir también 19 miliamperios. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el dispositivo no está en buen estado y está dañado. Otro punto importante a tener en cuenta, vamos a apagar esto, otro punto importante a tener en cuenta es la disipación de potencia. ¿Qué sucede con este señor en la disipación de potencia y con este otro? ¿Cómo sé si realmente el circuito integrado está dañado o no? Por la disipación de potencia. Si yo toco el dispositivo y se recalienta, yo puedo saber que está consumiendo una mayor cantidad de corriente, y no solamente ello, es muy probable que el dispositivo esté cruzado internamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos momentos? Vamos a hacer la prueba tocando el microcontrolador, el ATmega328, y no solamente ello, vamos a probarlo con el multímetro y ver la cantidad de calor que está emanando cuando está trabajando en condiciones normales. En condiciones normales debería subir a 30 grados centígrados como máximo el microcontrolador ATmega328. Para ello vamos a ya no ponerle 12 voltios, sino vamos a bajarlo nuevamente a 5, que es el voltaje de consumo normal. Vamos a bajarle a 5 voltios para que no lo sobrecalentemos en condiciones normales. Ahí, a 5 voltios. Vamos a poner la alimentación de tierra y VCC, en este caso los 5 voltios. Vamos a encender y ahí está. Si yo toco el microcontrolador, en este caso, vamos a esperar un ratito. Si yo toco, no debería estar caliente, ¿no? Eso es lo que voy a ver en estos momentos. Y efectivamente, yo no es necesario que yo retire el dedo, porque incluso lo puedo tener ahí un rato y yo no siento que está caliente. No existe una disipación de calor muy intensa, digamos que es un estado normal. Pero ¿qué sucede si yo quiero medir la temperatura? Para ello vamos a usar nuestro multímetro y vamos a medir el consumo, o digamos la disipación de calor que está entregando en condiciones normales este dispositivo. Vamos a poner nuestra punta negra y con nuestra termocupla, nuestro sensor que viene integrado con este multímetro que ya lo hemos visto en otros videos. Vamos a ponerlo en la sección de grados centígrados. Yo de aquí, en condiciones normales, debe haber más o menos 25 grados, como estamos viendo ahorita, 24, 25 grados. Si yo pongo la punta de esta termocupla o de este sensor sobre la base del circuito integrado del ATmega328, me debe subir ligeramente, e incluso puede llegar a subir, subiendo, y me está dando más o menos 27.2 grados centígrados. Incluso lo pude ver en grados Fahrenheit, 81.3 grados Fahrenheit, y vemos que no hay mucho consumo por debajo de los 30 grados centígrados. Digamos que es un dispositivo que está trabajando en su temperatura de trabajo convencional y normal. Lo estándar es 25 grados centígrados la temperatura ambiente, y ha subido 2 grados o 3 grados, no más, 28 grados aproximadamente. Y ahora vamos a hacer la prueba con el otro dispositivo, que ya sabemos que está dañado, pero queremos conocer si realmente, vamos a apagar esto, si realmente está, si es el microcontrolador el que está dañado. Vamos a ponerlo en tierra y le ponemos la alimentación de los 5 voltios aquí. Grados centígrados, está en 20, vamos a esperar que baje a 25, y de igual manera conectamos el sensor sobre la base del circuito integrado, el microcontrolador, y podemos ver que está subiendo rápidamente
la cantidad de grados centígrados, que el otro estaba en 27.9, aquí podemos ver que está subiendo, incluso está llegando a 46, 46.5, y nos podemos dar cuenta que en la medida que más tiempo pase, la cantidad de grados centígrados comienza a subir, 48.7, y la verdad 49 grados centígrados, y efectivamente este no es un comportamiento normal y podemos indicar que el microcontrolador está cruzado internamente. Si yo toco el microcontrolador, siento un calor que incluso después de unos segundos me deja, no me permite, ahí estoy sintiendo el calor, no me permite mantener el dedo, y el sensor también está, ahí podemos ver que nuevamente comienza a subir la cantidad de grados centígrados del trabajo de este dispositivo. Como ven, podemos determinar de esta manera, con simples pruebas y que teniendo un buen dispositivo, o incluso con los tips que le estoy dando en este video, de cómo poder determinar y encontrar las fallas en un pequeño circuito integrado, y no solamente ello, poder medir cualquier tipo de circuito integrado que deseen medir. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento con ustedes. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Webmas, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Al mismo tiempo te invito a que te puedas suscribir a mi canal si no estás suscrito. Suscríbete a mi canal, y lo más importante es que actives la campanita para que actives al mismo tiempo todas las notificaciones, de manera tal de que te llegue un correo o un mensaje cada vez que yo suba un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Si tú realmente valoras el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que hago para poder realizar cada uno de estos videos, comparte este video y apóyame en esa labor educativa de poder compartir conocimiento. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana como video de electrónica, ciencia y tecnología. Permiso.